Hola, hola. Para esta semana vamos a ver lo que es el capítulo 17 del libro del Hibbeler, que es cinética del cuerpo rígido por fuerzas y aceleraciones. Ya la otra tutoría lo que se toca sería por medio de energías. En esta parte, digamos, es muy parecido como con lo que hemos venido trabajando, nada más de tomar en cuenta un momento que vamos a hacer, donde la fórmula me dice que la sumatoria de momentos va a ser igual a la inercia del centro de gravedad por una aceleración angular que también es en el centro de gravedad. Entonces, tomando en cuenta estas fórmulas, digamos, las sumatorias de fuerzas y la sumatoria de momentos, podríamos determinar lo que son aceleraciones angulares. Para este ejercicio lo que me dice es que la barra de 4 kilogramos se mantiene unida mediante el resorte y la cuerda. En este caso el resorte se puede tomar como un bloque fijo o un resorte que tiene una dureza muy dura, y entonces lo que me dice es que hay que analizar en el momento donde la cuerda es cortada y en ese instante determinar la aceleración angular. Entonces lo que podemos hacer es como un diagrama de cuerpo libre. Aquí vamos a tener una reacción, pues aquí vamos a tener el peso de la barra, y para ese instante esta cuerda no existiría porque ya estaría cortada. Entonces en ese instante lo que podemos hacer es que la fuerza A va a ser igual a la mitad del peso. ¿Por qué la mitad? Porque vea que justamente en el momento donde la cuerda es cortada, ella empieza a desplazarse del punto B hacia abajo. Pero en ese tiempo, en un tiempo cero, digámoslo por así decirlo, donde él corta, la barra queda en esa misma posición. Entonces, esta reacción sería la mitad del peso de la barra. Entonces, me dice que la masa es de 4. Entonces, 4 medios por la gravedad para poder determinar el peso, que sería 9,81. Y esta fuerza o esta reacción me daría que serían 19,62 newtons. Entonces por ahí ya tenemos esta reacción determinada, y lo que podemos hacer también es una sumatoria de fuerzas en X. Si nos ponemos a ver el dibujo o el diagrama, no hay ninguna fuerza en X. Entonces, en este caso, las fuerzas en X van a ser igual a cero. No tengo ninguna aceleración ni ningún movimiento hacia los lados, ya sea izquierda o hacia la derecha. Entonces, la fuerza en X va a ser igual a cero. Entonces, despejado la reacción en A, podríamos hacer una sumatoria de fuerzas en Y para determinar la aceleración del centro de gravedad. Entonces, en el centro de la barra tenemos lo que es la masa total, que en este caso serían 4 kilogramos por 9,81, que en este caso esta fuerza iría hacia abajo. Entonces, podemos colocar acá que todas las fuerzas que vayan para abajo son positivas. Entonces, como va para abajo es positiva. Ahora, la reacción va para arriba, entonces la podemos poner negativa. Entonces esta reacción nos había dado 19,62 newtons y lo tenemos que igualar. Ya sabemos que todas las fuerzas van a ser igual a una masa por una aceleración. Entonces lo tenemos que igualar a la masa de la barra. Ya sabemos que la masa es 4 y por la aceleración del centro de gravedad. Esta va a ser una aceleración lineal. Entonces, ya tenemos aquí una sumatoria de fuerzas. Podemos hacer una sumatoria de momentos para poder determinar eh, la aceleración angular. Entonces, en este caso, vamos a averiguar la aceleración angular y la aceleración lineal. Entonces, haciendo sumatoria de momentos en el punto del centro de gravedad, nos va a quedar más o menos
que 19,62, que es la reacción, lo multiplicamos por 1, que es la distancia del centro. Entonces esta reacción va hacia arriba y por 1 metro me estaría dando un momento negativo, pero lo que podemos hacer es que vamos a decir entonces que todo el movimiento que vaya en esta dirección va a ser positivo. Entonces tenemos la reacción por la distancia es un momento, entonces el valor de la reacción por 1 metro va a ser un momento positivo, que en realidad en ese instante donde se corta la cuerda va a ser la única fuerza que me va a generar momento. Entonces, como es la única fuerza, lo vamos a igualar a la inercia por la aceleración angular. En este caso, la inercia de una barra me dicen que es 1 entre 12 por la masa por la distancia al cuadrado. Entonces, la masa vale 4 kilogramos y la distancia de la barra son 2 metros. Entonces, 2 metros al cuadrado. Y esto lo multiplicamos por la aceleración angular. Entonces ya ahí tendríamos la sumatoria de momentos del centro de gravedad y la sumatoria de fuerzas en Y para poder determinar las dos variables. Entonces tengo dos ecuaciones y tengo dos incógnitas. Entonces ya ahí podríamos meterlos en la calculadora y poder determinarlos. Entonces yo puedo decir que de la fórmula de fuerzas, de las fuerzas en Y, voy a determinar la aceleración del centro de gravedad y que si lo metemos en la calculadora nos da un valor de 4,9 metros entre segundo al cuadrado. Y partiendo de la fórmula de momentos, entonces yo puedo decir aquí de la sumatoria de momentos, vamos a determinar la aceleración angular y que determinándolo por medio de la calculadora determinamos que el valor va a ser 14,7 radianes entre segundos. Entonces vea que haciendo como un resumen pequeño del ejercicio, primero encontramos la reacción. Vea que justamente en el tiempo donde lo cortan, eh, la reacción A y la reacción B van a soportar el peso de la barra. En este caso, cada reacción va a valer la mitad del peso. Entonces, el análisis lo hacemos cuando no tenemos esta reacción. Entonces, como no tenemos la reacción B, solamente en la sumatoria de fuerzas vamos a tener la reacción A y el peso de la barra. Y como es una fuerza, lo igualamos a la masa por la aceleración del centro de gravedad. Y para la sumatoria de momentos, vea que si hacemos sumatorias de momentos en el centro de gravedad, la única fuerza que vamos a tener es la de la reacción. Entonces, la reacción por una distancia es un momento y eso lo igualamos por la inercia y por la aceleración eh, angular. Entonces, nada más determinamos la inercia, eso depende de la figura geométrica que estemos analizando y despejamos la aceleración angular y ya ahí podríamos obtener la aceleración, las dos aceleraciones en realidad. En este otro caso, lo que nos dicen es que hay que determinar la fuerza que hay que aplicar para tener una reacción en el pin O de 5 libras hacia la derecha. Entonces, en este caso necesitamos hacer una sumatoria de momento en el pin O para poder sacar de la ecuación la reacción o no tomar la reacción en el punto O. Entonces, como si nos damos cuenta, al pasar o al hacer esta sumatoria de momento en O, la barra igualmente se me va a estar moviendo como un pivote en ese punto. Entonces, como el punto
no está en el centro de gravedad, entonces lo que va a hacer el centro de gravedad es desplazarse desde el punto O. Entonces, o para decirlo en otras palabras, la aceleración lineal del centro de gravedad la debemos pasar a una aceleración angular. Entonces, si recordamos de las fórmulas, la aceleración lineal va a ser igual a una aceleración angular por el radio. Entonces, en el centro de gravedad, si nos damos cuenta, toda la barra mide 8 pies, en el centro serían 4. Entonces, esa aceleración, entonces voy a ponerlo por acá, la aceleración del centro de gravedad, como él me gira en este punto O, él me gira en el punto O, no me va a estar girando, digamos, acá en el centro de gravedad. Entonces, esta aceleración va a ser la aceleración angular por el radio, y en este caso el radio va a ser igual a 4. Entonces, debemos hacer una sumatoria de fuerzas en X y una sumatoria de momentos en el punto O. Entonces, podríamos sacar la inercia. Vea que en este caso, como todo se está desplazando en el punto O, la inercia, hay que hacer el teorema de ejes paralelos para poder determinar la inercia en el punto O. Entonces, la inercia de la barra va a ser igual a 1 entre 12 por la masa por la distancia al cuadrado más la masa de la barra por la distancia que está separado el centro de gravedad hasta el punto O. Entonces, haciéndolo de una vez, entonces me va a quedar más o menos 1 entre 12 por la masa, que la masa son 30 libras, lo dividimos entre 32,2 por la distancia de toda la barra, que en este caso van a ser 8 pies. Esto lo elevamos al cuadrado y le sumamos otra vez la masa de la barra, que en este caso igualmente van a ser 30 entre 32,2 por la distancia que hay desde el pivote al centro de gravedad. Entonces, en este caso, como es la mitad, van a ser 4 pies. Y esta distancia va al cuadrado acá. La fórmula dice que va al cuadrado. Entonces, al final, resolviendo la inercia, dicen que son 19,88 slugs entre pies al cuadrado. Entonces ya tenemos la inercia, ya tenemos la aceleración. Entonces lo que podríamos hacer ahora es la sumatoria de momentos. Entonces yo digo la sumatoria de momentos en el punto O va a ser igual a la inercia en el punto O por la aceleración angular. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos para hacer momentos? Entonces, tenemos esta fuerza de 20 libras. Entonces serían 20 por 3, que es la distancia que hay desde la fuerza hasta el punto O. En este caso, vemos que me hace girar en sentido antihorario. Entonces sería una fuerza, un momento negativo. Y también tendríamos otro momento debido a esta fuerza. Entonces, como va en sentido antihorario también, va a ser la fuerza por la distancia. Que esta distancia van a ser eh, de 6 pies. Entonces lo multiplicamos por pies, lo multiplicamos por 6 y lo igualamos a la inercia del punto O. Esta inercia ya lo habíamos sacado, eran 19,88
por la aceleración angular. Entonces recordemos que esta aceleración angular la estamos determinando en función de la reacción de 5 libras. Entonces ya tenemos la sumatoria de momentos. ¿Qué más tenemos para hacer? Tenemos una sumatoria de fuerzas en X. Entonces yo puedo decir sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a, a la masa por la aceleración. Entonces por acá colocamos la masa y la aceleración del centro de gravedad. Entonces esta aceleración, recordemos que hay que sustituirla por la aceleración por la aceleración angular. Entonces, ¿qué fuerzas tenemos? Entonces, serían la fuerza, la de 20, que en este caso, entonces colocamos acá 20. Tenemos una fuerza que no sabemos. Y tenemos la reacción, que sería negativa. Entonces, digamos, para lo que es la sumatoria de fuerzas en X, vamos a tomar que toda la fuerza que haya hacia la izquierda va a ser positiva. Entonces 20 y la fuerza que desconocemos van a ser positivas. La reacción va hacia la derecha, va a ir negativa. Y esto lo igualamos a la masa, que la masa era 30 entre 32,2. Entonces ahora hay que multiplicarlo por la aceleración. Entonces lo sustituimos, que sería la aceleración angular, por 4 pies. Entonces ya aquí, si nos damos cuenta, tenemos dos ecuaciones, que en este caso sería la de momentos y tendríamos la de las fuerzas. Entonces tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas, que sería la de la aceleración angular y la de la fuerza. Entonces ahí podríamos colocarla dentro de la calculadora y podemos determinar que la aceleración angular es de 12,1 radian entre segundos. Los segundos al cuadrado, porque es una aceleración. Y también podemos averiguar el valor de la fuerza, que en este caso, despejando, tenemos que la fuerza va a ser igual a 30 libras. Entonces vea que ya ahí determinamos todo. Entonces, haciendo un pequeño resumen, tomar en cuenta la inercia en el punto O. Vea que el punto de pivote es O. Entonces tenemos que mover todo hacia O. Entonces tenemos la inercia y movemos también la aceleración del centro de gravedad. Y después nada más aplicamos sumatoria de momentos y sumatoria de fuerzas. Y logramos obtener dos ecuaciones, dos incógnitas, y de ahí podemos despejar. Ahora, para este último ejercicio, lo que nos dicen es que la rueda de 500 kilogramos tiene un radio de giro de 250 milímetros. Rota a una velocidad angular de 1200 revoluciones y el freno es aplicado para que gire solo 100 revoluciones. Entonces hay que determinar el valor de P con una fricción de 0.5 en el punto B. Entonces al final lo que me va a hacer es que la rueda va a estar girando constantemente, se le aplica una fuerza P que me va a hacer frenar y la rueda justamente cuando se le aplica este freno lo que va a hacer es girar 10 revoluciones. Entonces se busca el valor de P para que solo gire esas 100 revoluciones. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, primero tenemos lo que son la velocidad. Entonces esa velocidad, como está en revoluciones, hay que pasarlo a radianes entre segundos. Y también las 100 revoluciones que al final va a girar la rueda, también pasarla a radianes.
Después, como tenemos una velocidad constante y una distancia, entonces con las fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, podemos averiguar la aceleración angular. Entonces hay una fórmula que ahorita se los voy a presentar, que puedo despejar la aceleración angular a partir de la velocidad angular. Ya cuando tengamos esta aceleración, lo que vamos a hacer es aplicar sumatoria de momentos para poder determinar esa fuerza P. Entonces al inicio lo que vamos a hacer es pasar la velocidad angular, son 1200 revoluciones entre minuto, lo multiplicamos por 2pi entre 1, que arriba sería los radianes y abajo serían las revoluciones. Entonces una revolución equivale a 2pi. Y al final multiplicamos entre un minuto en 3 segundos. Y entonces esta velocidad que tiene la rueda al final me va a dar que son 40pi radianes entre segundos. Entonces lo que podemos hacer ahora es averiguar la aceleración para que cuando vayamos a aplicar la sumatoria de momentos ya tengamos el valor de esa aceleración. Entonces al final la fórmula de la aceleración es la siguiente. Entonces, ¿qué es lo que me dice esta ecuación? Lo que me dice es que la velocidad angular final va a ser igual a la velocidad angular inicial más 2 veces la aceleración angular por el recorrido que haga. Entonces, en este caso, como es un giro, entonces lo que se hace es que la distancia se hace en términos de ángulo. Entonces, ya conocemos la velocidad final. Entonces, la velocidad final, como es un freno y al final obviamente va a parar, entonces esta velocidad va a ser 0. La velocidad inicial van a ser 40pi al cuadrado más 2 veces la aceleración angular por la distancia que recorre, que en este caso ya nos habían dicho que eran 100 revoluciones. Entonces, estas 100 revoluciones nada más las multiplicamos por 2pi para pasarlas a radianes, que al final me dan 200 pi por radianes. Entonces, si quiere, voy a hacerlo por acá. Entonces ahí me darían los 200 pi. Entonces simplemente coloco la distancia y al final tenemos una sola ecuación y tenemos una sola incógnita. Entonces podemos despejar que la aceleración angular al final va a ser 12.57 y en un sentido positivo. Vea que acá me está diciendo que me está girando en esta dirección, pero como es una aceleración negativa, tiene que ir en sentido horario, en eh, sentido antihorario. Entonces, al final, lo que me va a hacer frenar es esta aceleración negativa. Entonces, ya con la aceleración, lo que podemos hacer es una sumatoria de momentos. Entonces, esta sumatoria de momentos la vamos a hacer en el punto A para quitarnos esas reacciones de ahí y poder determinar el valor de P en función de la fuerza que hay acá. Esto va a ser una normal. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Entonces va a ser un momento en A. El momento en A va a ser igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Porque la fuerza que yo aplique aquí la va a retener este freno de acá. O sea, cuando yo aplique la fuerza para abajo, va a haber una normal hacia arriba, que es la del freno, por así decirlo. Entonces, cuando yo lo igualo a 0, lo que estoy diciendo es que la fuerza
de P se va a contrarrestar contra la rueda. Entonces, la normal de B, tenemos una fuerza acá, esa fuerza va a ser de la normal en B. Entonces, la distancia de 1 metro por la normal en B me va a hacer un momento positivo. Entonces yo digo, la normal de B por una distancia de 1 más, ojo aquí esta distancia, tenemos una distancia de 0,2 y acá vamos a tener una fuerza de frenado, por así decirlo, que esta fuerza va a ir en esta dirección. Entonces esa fuerza que es esta fuerza de acá, esta fuerza de acá va a ser la normal de B por el mu. Entonces ya sabemos que la fuerza de fricción va a ser igual a una normal por el mu. Entonces en este caso la normal ya la tenemos, que en este caso sería la normal de B por el mu. El mu me están diciendo que es de 0,5. Entonces yo digo, ¿qué fuerza hay aquí en cuando se va a frenar? Entonces ahí la fuerza que se va a aplicar va a ser 0,5 por la normal de B por la distancia, que en este caso van a ser 0,2 metros. Esta es la distancia que hay de acá hasta el punto A, ya que es perpendicular a la fuerza. Y ahora le restamos el momento que me produzca la fuerza P. En este caso, si hacemos con la ley de la mano derecha, vemos que la fuerza P va hacia abajo y tenemos una distancia hacia la derecha. Entonces me va a hacer un momento negativo, que en este caso va a ser P, el valor de P, que no lo sabemos, por una distancia de 1,5 metros. Y todo eso va a ser igual a 0. Entonces quiero que analicen bien la parte del igual a 0, porque cuando yo aplique una fuerza hacia abajo voy a tener una normal en la parte B, que esa normal va a ser de la fuerza de fricción. Entonces al final yo aplico esa fuerza y tengo una reacción en el punto B. Entonces al final vea que aquí tenemos una ecuación y dos incógnitas. Entonces no podemos resolverla, pero la podemos simplificar. Entonces yo digo que la normal de B va a ser igual a 1,36 por P. Entonces aquí ya tenemos pues una ecuación que podríamos sustituirla en otra para poder determinar el valor de P. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer una sumatoria de momentos en el punto, que sería en el punto de la rueda, en el centro de la rueda. Entonces, recordemos que la sumatoria de momentos, lo que me decía es que la sumatoria de momentos iba a ser igual a la inercia por la aceleración angular. Ahora, no conozco la inercia de esta rueda. Necesito poder determinarla para poder encontrar la aceleración angular y al final sustituir y encontrar P. Entonces, ¿cómo hago para encontrar esta inercia? Vea que acá me están diciendo que hay un radio de giro de 250 milímetros. Entonces, podemos encontrar la inercia a partir del radio de giro. Entonces, lo que me dicen es que la inercia va a ser igual a la masa por el radio de giro al cuadrado. Entonces, cuando es una polea, una rueda así, la inercia se saca con esta fórmula. Entonces, la masa ya me están diciendo que es de 50 kilogramos. Entonces va a ser 50 por el radio de giro, que son 250 milímetros.
Entonces al final en metros serían 0,25. Y esto lo elevo al cuadrado y ya tendríamos la inercia, que al final me da 3.125. Entonces, ahora con la inercia de la rueda podemos determinar o hacer sumatoria de momentos en la rueda. Entonces, al final, ¿qué fuerzas tienen esta rueda que me hacen momentos? Entonces, al final va a ser la fuerza de fricción, es la única que me afecta esa rueda. Entonces, tenemos esa fuerza por la distancia de 0.3 metros. Entonces, haciendo la sumatoria de momentos para la rueda, entonces va a ser igual a la inercia de la rueda, que ya la determinamos, por la aceleración angular, que ya la tenemos. Entonces, estas dos ya son constantes y la única variable que necesitamos encontrar es P. Entonces, acá, ¿qué fuerzas? Ya conocemos que la única fuerza que afecta va a ser B. Entonces, vamos a hacerlo así. La fuerza de fricción por la distancia de 0,3, que es la distancia desde el punto O hasta el punto B. Y eso me va a quedar igualado a la inercia por la aceleración, que esto ya lo conocemos. Entonces, esta fuerza de fricción, ¿qué es? Entonces, esta fuerza va a ser los 0.5 por la normal en B. Y entonces esto lo multiplicaríamos por 0,3, ¿verdad? Entonces, ya ahí tendríamos un poco con lo que es la normal. Ahora, vea que lo que necesitamos es el valor de P. Entonces, esto de la derecha ya lo conocemos. Entonces, la normal de B, ¿qué valor tiene? Entonces, la normal de B tiene este valor. Entonces, lo que hacemos es sustituir la normal acá. Entonces, van a ser 0,5 por el valor de la normal, que es 1,36P. Y eso lo multiplicamos por la distancia, que es de 0,3. Lo igualamos a la inercia, que la inercia eran 3.125, y lo multiplicamos por la aceleración angular, que ya la habíamos determinado. En este caso eran 12,57. Y al final quedamos con una sola ecuación y una sola incógnita, que al final es la que nos pregunta, el valor de P. Entonces el valor de P para que la rueda se frene en 100 revoluciones va a ser 192 newtons. Entonces vea que haciendo como un resumen, lo que hicimos primero con los datos que nos daban fueron pasarlos de unidades y poder encontrar la aceleración angular. Como es una velocidad, como la rueda tenía una velocidad constante, entonces se le necesita aplicar una aceleración para que una aceleración negativa para que se frene. Entonces esa aceleración la podemos determinar con la fórmula del MRUA, que al final encontramos que era 12.57. Entonces ya con la aceleración y encontrando la inercia, lo único que nos queda hacer es una sumatoria de momentos. Entonces esa sumatoria de momentos al final encontramos que solo nos afecta la fuerza de la normal. Y esa normal, como está en términos de P, lo que hacemos es sustituirla y entonces formamos la ecuación y tenemos una sola incógnita.
sustituimos en la fórmula de la fuerza, que era la de la normal, y encontramos el valor de P. Y al final esto es lo que nos preguntan. Entonces vea que en sí, los tres ejercicios que vimos, si usted se pone a ver, no llevan mucho cálculo, pero más allá del cálculo, lo que hay que saber es el análisis, cómo empezar a resolver ejercicios, qué datos tengo y qué puedo encontrar con esos datos, porque tal vez yo siento que mucha gente hubiera fallado en este paso, encontrar la aceleración angular, porque tal vez no se recuerdan de esta fórmula o algo así y pues no hubieran podido terminar esa aceleración. Entonces al final aquí tendrían una ecuación y dos incógnitas. Entonces, más que nada de los cálculos es el análisis. Entonces tener mucho cuidado en esa parte.